Buenos días chicos, bienvenidos al curso de biología. Hoy miércoles 15 de abril hablaremos acerca de tejidos, órganos y sistemas, correspondiente a la segunda semana de nuestro curso de biología. Bien, primero hablaremos acerca de los tejidos. Se llama tejido al conjunto de células que están dispuestas con una organización específica. Ahora, cuando solo hay un tipo de células, los tejidos son llamados tejidos simples. Cuando están formados por células diferentes, se llaman tejidos complejos. Por ejemplo, a ver, el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por la grasa, por las células de la grasa, ¿sí? Entonces se llamará un tejido simple. El tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por diferentes tipos de células, por lo tanto será un tejido complejo, ¿ya? Bien, veamos entonces los tipos de tejidos. Hay 5 tipos de tejidos. Por acá observamos el epitelial, conectivo, muscular, nervioso y sanguíneo. Bien, veamos el epitelial. El tejido epitelial cumple la función de protección. Los encontramos, por ejemplo, en los intestinos delgados, en las paredes de los intestinos, ¿sí? Bien, el tejido conectivo tiene la función de unir tejidos con los restantes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos esto? El tejido conectivo lo encontramos en la unión de los músculos con los huesos, ¿sí? El tejido muscular, formado por células que tienen la capacidad de contraerse, y justamente lo encontramos en los músculos. El tejido nervioso está formado por células especializadas en la recepción de estímulos, como el frío, el calor, la presión, y tenemos un ejemplito de las neuronas, que tienen la capacidad de recibir estímulos o transmitir información. ¿Ok? Bien, el tejido sanguíneo es propio de los animales vertebrados, ¿sí? Está en estado líquido y circula por todo el organismo. ¿A qué nos referimos? A la sangre. Bien, veamos entonces ahora los órganos. Los órganos están formados por un conjunto de tejidos, ¿sí? Y estos a su vez forman aparatos o sistemas. Por ejemplo, el corazón está formado por un conjunto de tejidos, los riñones igualmente, los pulmones, el hígado, intestinos, el cerebro, etc. Bien, ahora veamos los sistemas. Está formado por un conjunto de órganos, ¿sí? O sea, los tejidos estaban formados por un conjunto de células y los tejidos o el conjunto de tejidos forman órganos y el conjunto de órganos forman sistemas. Por ejemplo, a ver, tenemos el sistema nervioso, el sistema cardiovascular que tiene que ver con la circulación, ¿cierto?, de la sangre, el sistema esquelético, el sistema digestivo que tiene que ver con la digestión de los alimentos y el sistema excretor que tiene que ver con la expulsión de los desechos de los humanos. En resumen, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Tejido, órgano y sistema, ¿sí? El conjunto de células forma un tejido, el conjunto de tejidos forma un órgano y el conjunto de órganos forma un sistema o un aparato. ¿Ok? Bien, veamos entonces nuestra práctica en donde tenemos 8 preguntas. ¿Ok? En la número 1 nos dice, el conjunto de células forma un tejido, ¿cierto? La letra D. Número 2. El conjunto de células con las mismas características forma un tejido. Cuando teníamos células de la misma característica, formaban un tejido simple, ¿cierto? Un tejido simple. Por ejemplo, el tejido adiposo, ¿sí? El tejido epitelial cumple la función de... Estaba en las paredes de los intestinos, cumplían la función de protección, ¿cierto? La letra B. Número 4. Formado por células que tienen gran capacidad de contraerse. Es el tejido muscular, ¿cierto? Los músculos tienen la capacidad de contraerse. Bien, la letra B. Digo la letra A, B, C sería en todo caso esto. Bien, formado por células especializadas en la recepción de estímulos. Células especializadas en la recepción de estímulos. ¿A qué nos referimos? Al tejido nervioso, ¿cierto? Ahí encontrábamos ¿a quién? A las neuronas. Bien, el tejido sanguíneo es propio de los animales vertebrados, ¿cierto? Los invertebrados no tienen sangre, los vertebrados nada más, ¿sí? Bien, número 7. Formado por un conjunto de tejidos, ¿sí? Formando aparatos y sistemas, ¿sí? Por un conjunto de tejidos, ¿quiénes estaban formados? ¿Quiénes estaban?
los organismos, los órganos, ¿no es cierto? La letra B. Los órganos están formados por un conjunto de tejidos. Número 8. Formados por un conjunto de órganos. Los sistemas estaban formados por un conjunto de órganos. ¿Sí? Bien, en resumen, entonces, es toda la clase respecto a tejidos, órganos y sistemas. Y sigan cumpliendo con sus tareas, chicos. Nos vemos en la próxima clase.